Bueno, en primer lugar, darle las gracias al Centro Criptológico Nacional por haber contado conmigo hoy para estar aquí. Mi nombre es Mario Casado, soy el responsable de servicios gestionados, de estrategia de negocio de servicios gestionados y ciberseguridad de Ingenia. Y voy a hablar hoy de cómo los ciberdelincuentes utilizan los mismos principios que se utilizan habitualmente en venta y marketing para conseguir sus objetivos. ¿Qué es la ingeniería social? Según el famoso hacker Kevin Mitnick en su libro The Art of Deception, la ingeniería social utiliza influencia y persuasión para engañar a la gente, manipulándola o convenciéndola de que el ingeniero social es alguien que realmente no es. Como resultado, el ingeniero social es capaz de aprovecharse de la gente para obtener información con o sin ayuda de la tecnología. Esta capacidad para influir a las personas también se conoce como hacking humano. En lugar de hackear computadoras, se trata de hackear la mente de las personas para conseguir que nos cuenten información que habitualmente no nos contarían o realicen acciones que no deberían hacer. Las computadoras funcionan de forma racional, pero las personas nos dejamos guiar más por las emociones. Según diversos estudios, casi el 80% de nuestras decisiones las tomamos basadas en las emociones. Y la razón tiene poca o nula influencia en la mayoría de ellas. Y esto precisamente es lo que explota el hacking humano. En definitiva, las personas son un riesgo de seguridad importante que tenemos que tener muy en cuenta. Robert Cialdini es un afamado psicólogo e investigador americano que se dio a conocer internacionalmente cuando en 1984 publicó su libro Influencia, la psicología de la persuasión. Para crear esta obra, además de realizar experimentos académicos, Cialdini se fijó en los verdaderos profesionales de la persuasión, aquellos que necesitan convencernos de lo que sea para sobrevivir en su día a día. Investigó a vendedores de coches usados, a empresas de telemarketing, camareros, recaudadores de organizaciones caritativas, desde fuera y desde dentro. Incluso se infiltró en estas organizaciones, haciéndose pasar por aprendiz, para ver de cerca cómo trabajaban y acceder a información interna. Las conclusiones de este estudio las publicó en el libro y las recopiló en 6 principios o técnicas básicas de la persuasión, que si bien las podemos aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida, incluso el antiguo arte de ligar, realmente se convirtió rápidamente en libro de cabecera de los principales publicistas, hombres de negocio o especialistas de marketing de todo el mundo. Y ahora veremos por qué. Estos 6 principios de la persuasión son reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social o consenso, atracción o simpatía, autoridad y escasez. En el resto de la presentación vamos a ver estos principios en detalle y os voy a poner ejemplos relacionados con las ventas que todos reconoceremos de nuestro día a día. Y también os voy a poner otro ejemplo de cómo los ciberdelincuentes utilizan estos principios. El primer principio, reciprocidad. La reciprocidad es ese sentimiento de obligación moral o carga psicológica que sentimos cuando recibimos algo a cambio de nada. El cerebro humano está programado para devolver favores y pagar deudas. Ya lo decía Tyrion Lannister. Las relaciones humanas tienden a estar basadas en la reciprocidad. Tendemos a tratar a los demás de la misma forma en la que somos tratados nosotros. Si a un individuo lo tratamos de forma agradable y respetuosa, su respuesta será corresponder. Si además recibe un regalo o un beneficio, sentirá la necesidad de devolver el favor. Perdonad un momento. Este es un ejemplo muy claro de este principio, lo podemos ver en el mundo de los negocios. Cuando cualquiera de nosotros alguna vez le hemos hecho un favor a uno de nuestros clientes sin realmente esperar nada a cambio. Pero realmente sabemos que en un futuro, cuando este cliente quiera contratar algo, pues probablemente se va a acordar de nosotros. Ejemplos claros de este principio son los meses gratis de suscripción que nos dan las plataformas de streaming. O más claramente, cuando vamos a un supermercado y nos dan a probar un producto. Si el producto nos gusta, es muy probable que nos sintamos casi obligados a comprarlo para devolverle el favor a esa persona. En el mundo de la seguridad se utiliza mucho en ataques masivos de phishing, cuando, por ejemplo, nos están regalando una mascarilla de Adidas, o Decathlon nos da un pack de regalos simplemente por rellenar un cuestionario. Casualmente, las URL a las que nos mandan estos anuncios pues no son los de las páginas de estas marcas. O veamos un ejemplo un poco más elaborado. Recibimos una llamada del banco, la persona que nos llama nos llama por nuestro nombre y nuestro apellido, y nos dice que hemos sido agraciados con un iPhone en un sorteo que ha realizado el banco entre los clientes más antiguos.
Nos dice también que en los próximos días nos llegará un correo para decirnos cómo canjear este premio y además nos dice el correo electrónico al que nos lo va a mandar. Tanto el correo electrónico como el nombre y apellido lo ha podido conseguir fácilmente por otros medios. En unos días nos llega el correo, nos dice los pasos, tenemos que hacer un enlace del banco, supuestamente del banco, y tendremos que meter nuestras claves de acceso a nuestra cuenta. Es muy probable que no nos demos cuenta de que es un engaño, porque nos están dando un pedazo de regalo y además hace unos días nos han llamado y nos han dicho que no iba a ser esto y tenían datos nuestros. Otro ejemplo, hoy voy a poner aquí una llamada, pero no la voy a hacer para no alargarme mucho en el tiempo. Es una simulación de un ataque de phishing que está realizado por el INCIBE. Si tenéis posibilidad, conectaros a la web de INCIBE y buscarla porque es muy interesante, pero lo cuento yo para hacerlo más rápido. Una chica del departamento IT llama a una persona de la empresa para recopilar unos datos habituales que se hace una vez al año, ¿no? Entonces, le da algunos datos conocidos, su correo electrónico, su nombre, su teléfono. Le pregunta si el usuario es el mismo que tiene en el correo electrónico. Y en un momento dado le pregunta si le dice que le diga el número de serie que está en una pegatina amarilla pegada al ordenador. El usuario no encuentra esa pegatina. Le dice, no, solo tengo pegatinas blancas. La chica dice, bueno, no te preocupes, hay otra forma de hacerlo. Y le da una serie de instrucciones muy técnicas para hacerlo, a lo que este usuario, que no es una persona técnica, le dice que no tiene ni idea, que si no hay otra forma de hacerlo. La chica le dice que no debe hacerlo, pero que puede conectarse en remoto, que lo tienen prohibido, pero que para hacer el favor que lo podría hacer. A partir de ese momento la víctima pues, le da todos los datos necesarios para conectarse a su ordenador sin problemas y ya esta chica puede hacer lo que quiera. Segundo y principio es compromiso y consistencia. Las personas están más dispuestas a realizar acciones que sean consistentes con lo que ya han hecho en el pasado. Según Cialdini, sentimos un deseo profundo de ser consistentes y coherentes con nuestras propias ideas y principios. Si apoyamos a alguien o alguna idea o hacemos pública nuestra opinión acerca de algo, es muy difícil que rectifiquemos, aunque sepamos que estamos metiendo la pata hasta el fondo. A todos nos habrá pasado que alguna vez han llamado a nuestra puerta y nos han preguntado si queremos pagar menos por la factura de la luz. La respuesta parece obvia, entonces, ¿por qué me lo preguntan los comerciales? Porque saben que si decimos que sí, que queremos pagar menos, dejaremos de ser coherentes si rechazamos la oferta que unos minutos más tarde nos van a hacer en la que nos prometen que vamos a pagar menos por la factura de la luz. En venta, este principio también es ampliamente conocido como la técnica del pie en la puerta. Se trata de empezar con algo muy pequeño en un cliente e ir construyendo a partir de ahí. Un ejemplo muy claro fue una campaña de recaudación de fondos de Barack Obama. Cuando se dividió el formulario de donación en varios pasos, la recaudación aumentó considerablemente. Por supuesto, en el primer caso que podéis ver arriba, el formulario era muy largo, tenía muchos campos y eso era un factor limitante, pero realmente no fue solo por eso. Cuando se dividió el formulario, lo primero que tenías que hacer era seleccionar la cantidad que querías donar. Y esa selección de la cantidad suponía un compromiso inicial. Y este compromiso más tarde desencadenaba en un comportamiento coherente que hacía que llegase sin problema hasta el final del formulario para donar esa cantidad. Volviendo al mundo de la seguridad, volvemos al banco. Esta vez, en vez de una llamada, recibimos un correo de nuestro banco felicitándonos por ser un cliente comprometido con la seguridad de nuestra cuenta. Han realizado un estudio interno y han detectado que nuestra cuenta tiene un nivel alto de seguridad y que nosotros somos un cliente comprometido y responsable. Días más tarde nos llega otro correo de la entidad y nos dicen que recomiendan que cambiemos nuestras claves de acceso a la banca online. Tenemos que hacer un enlace y meter nuestras claves actuales. Probablemente seremos coherentes con nuestro perfil de supercliente seguro y haremos ese cambio sin hacernos más preguntas. Yendo al mundo empresarial, la llamada esta vez puede ser del Departamento de Recursos Humanos, a una persona que se acaba de incorporar, que en esos tiempos igual está en su casa porque ni siquiera conoce a nadie de la empresa porque la han incorporado directamente en teletrabajo. La llamada es simplemente para confirmar que se ha leído todos los procedimientos y políticas de la empresa, a lo que el empleado le dice que sí, que por supuesto, que no se ha leído todos los procedimientos de una empresa cuando empiezan una nueva. A los pocos días recibe otra llamada o recibe un correo en el que le dicen que según el procedimiento X tiene que acceder a un enlace para confirmar, por ejemplo, su plaza de parking. El empleado será coherente con que se ha leído los procedimientos y accederá a esta URL sin problemas. Tercer principio, prueba social o consenso. Es el mecanismo psicológico por el cual tendemos a acomodarnos a la opinión mayoritaria.
estamos más predispuestos a aceptar algo si ya los demás lo han aceptado y también a rechazarlo si los demás lo han rechazado. Las personas tendemos a aceptar más fácilmente una propuesta si nos muestran que otras personas parecidas a nosotros la han aceptado previamente. Cialdini ponía un ejemplo de un restaurante que utilizó la técnica de marcar los platos más populares en su carta e inmediatamente estos platos tuvieron un incremento de las ventas de entre un 13 y un 20%. Ejemplos claros cuando queremos comprar un libro o regalarlo, pues lo normal es que vayamos a la lista de los más vendidos para decidir cuál compramos. O este ejemplo de una web profesional en la que nos dicen que ya hay 218.000 profesionales de nuestro sector que se han suscrito, con lo cual yo también debería suscribirme. O bueno, la más conocida por todos, cuando vamos por una carretera que no conocemos, ¿dónde paramos a comer? Efectivamente, pues donde hay más camiones. En el mundo de la seguridad es relativamente fácil que un atacante pueda obtener información de nosotros o que realicemos alguna determinada acción si nos muestra que previamente otras personas de mi empresa, incluso con nombre y apellidos, también lo han hecho. Por ejemplo, si recibimos un correo de un proveedor pidiéndonos que cambiemos el número de cuenta bancaria para los próximos pagos y en el mismo hilo de correos vemos que hay otras personas de mi empresa que supuestamente lo han aprobado antes que yo, es fácil que haga el cambio en los sistemas sin realizar más comprobaciones. El principio de atracción o simpatía, este es bastante evidente. Estamos más predispuestos a dejarnos influir por personas que nos agradan y menos por personas que nos producen rechazo. Esto la publicidad lo lleva utilizando toda la vida, con impresionantes modelos masculinos o femeninos que nos venden, da igual lo que nos vendan, lo vamos a comprar. Según el conocido como efecto halo, de forma inconsciente tendemos a atribuirle a personas físicamente atractivas otros valores positivos como la honestidad, la transparencia o el éxito. Por eso es por lo que, por ejemplo, le compramos más café a George Clooney que si no lo vendiera Joe Black, por ejemplo. Pero este principio no solo está relacionado con la belleza. También puede estar relacionado con sentir un vínculo o familiaridad con la persona. Cuando notamos que la otra persona es como uno, nos sentimos identificados con ella o simplemente nos cae bien. Por ejemplo, ¿a cuál de estos dos moteros le pediríamos ayuda para comprarnos una moto? Pues depende. Podríamos pensar que Marc Márquez es más atractivo y que por el efecto halo pues, su opinión nos va a parecer más fiable, pero si eres una persona que siempre ha vestido de negro, de cuero y tu ilusión en la vida ha sido tener una Harley, es más probable que te despierte más simpatía el motero de la derecha y le hagan más caso a lo que te pueda decir. ¿Cómo utilizan los atacantes este principio? Es bastante sencillo. Ya nos lo decía el Mundo Today. Ya hay más aplicaciones para ligar que solteros. Es tan fácil como crearnos un perfil en cualquiera de estas aplicaciones o en redes sociales con imágenes de un chico o una chica atractivo, con intereses similares a los de la persona que queremos conocer, intereses que son fáciles de recopilar por las propias redes sociales de la víctima. No será muy difícil entrar en contacto con esa persona, entablar una amistad, incluso puede que algo más, ganarse su confianza y a partir de ahí intentar conseguir los objetivos. Estos objetivos pueden ser tan simples entre comillas, como sacarle algo de dinero por algo que ha pasado inesperadamente, que suele ser muy triste, que sus allegados no pueden ayudarle y ya sabe, a ti sería la última persona del mundo a la que se lo pediría, pero estoy desesperado o desesperada. O pueden ser objetivos más complejos, como forzarle a darte alguna información confidencial que te va a ayudar en el ataque que quieres hacer o hacer alguna determinada acción. O incluso utilizarlo como intermediario para acceder a una tercera persona, que es tu objetivo real. Este ejemplo lo vamos a ver más claro con un caso real en que se utilizó el principio de simpatía. La recepcionista de una gran empresa recibe una llamada. Al otro lado, una chica angustiada le cuenta que ha tenido que salir corriendo de su trabajo, que su hijo se ha puesto muy enfermo y está en urgencia esperando a que la atiendan. La recepcionista se siente un poco preocupada porque ella también es madre, aunque realmente no sabe quién es esta persona ni para qué la llama. La chica le cuenta que es Maribel, la secretaria de Persuasiones S.A., que es un conocido proveedor de la empresa, que su jefe le ha pedido que hoy sin falta le mande una propuesta al jefe de contabilidad de esa empresa, pero claro, como ha tenido que salir corriendo, pues no ha podido coger su ordenador y ahí es donde tenía el correo. El fichero lo tiene en el móvil, pero claro, como no tiene el correo no lo puede mandar. Le cuenta también a la recepcionista que no quiere llamar a su jefe porque va a pensar que es una inútil,
que va a saber que está fuera del trabajo y además últimamente está faltando mucho porque la enfermedad de su hijo es muy grave y que además teme incluso que la despida. Entonces, de forma desesperada, ha decidido llamar a la empresa para ver si alguien le podía dar el correo del jefe de contabilidad. La recepcionista, que ha hecho todos los cursos de concienciación, le dice que, hombre, que por seguridad no le puede dar el correo del jefe de contabilidad. Pero bueno, que entiende por lo que está pasando, que ella también es madre, que por hacer el favor, que le mande el correo a ella y ella se lo reenvía al jefe de contabilidad. A los pocos segundos recibe un correo de Maribel. En el dominio hay 2 letras que están cambiadas, pero eso ya la recepcionista no se da cuenta, aunque también se le habían contado en los cursos, porque está recibiendo un correo de Maribel a la que le está haciendo un favor y que ya prácticamente conoce. Reenvía el correo al jefe de contabilidad. Este abre el adjunto sin problemas porque viene de una persona de confianza, viene de la recepcionista. Y a los pocos días la empresa sufre una estafa de miles de euros por el hackeo del ordenador del jefe de contabilidad. Bien, por el principio de autoridad, estamos más predispuestos a dejarnos influenciar cuando somos interpelados por una autoridad. Esto no tiene nada que ver con la coacción o con el ejercicio de poder, sino más bien con el aura que se crea, o de credibilidad o de estatus, que se crea alrededor de una autoridad. Tendemos a creer que quienes están en posiciones de liderazgo tienen más conocimiento, más experiencia o más derecho a opinar. Este principio se verifica fácilmente en la influencia que tienen los líderes de opinión en la opinión pública, o cuando una autoridad recomienda un determinado producto o defiende una idea, incluso aunque esto que promueve no tenga nada que ver con su campo de actividad. A veces, para conseguir que un producto, una idea o un servicio sea aceptado por un gran número de personas, simplemente tenemos que convencer a los expertos en la materia. El ejemplo más claro de esto lo conocemos todos. Si 9 de cada 10 dentistas recomiendan un chicle sin azúcar, pues debe ser bueno para mis dientes. Aunque la verdad es que yo siempre tengo la duda de por qué hay uno que no. Pero bueno. También este principio explica muy bien el negocio que hay alrededor de los llamados influencers. Las personas tendemos a identificarnos con estas figuras, a imitarlos. Somos menos exigentes con la consistencia de los mensajes que nos plantean. En definitiva, estamos más abiertos a creernos lo que nos digan. En el mundo de la ciberseguridad tenemos que hablar del fraude del CEO, que normalmente está englobado en las llamadas técnicas de vulneración del correo electrónico o BEC, aunque esta mañana hemos visto en la ponencia de Carlos Juárez de la Policía, muy interesante, que son diferentes, tienen su diferencia el fraude del CEO y las técnicas BEC. Pero bueno, en un estudio del FBI podemos ver que solo el año pasado se han perdido más de 1.700 millones de dólares con estas técnicas, con una media de 74.000 dólares por cada incidente. Gartner predice que en 3 años esta cantidad habrá subido hasta 5.000 millones de dólares anuales. Y según un estudio realizado por Proofpoint, solo ellos, con su herramienta, paran más de 15.000 mensajes de este tipo cada día. Las peticiones habituales que se hacen con estas técnicas, pues son, ya lo hemos visto también esta mañana, son pedir que haga una transferencia a una cuenta bancaria determinada, cambiar la cuenta de un proveedor o incluso de las nóminas de los empleados, o también realizar compra de cheques regalos de tiendas online. Esto último es un poco menos conocido y puede parecer que se puede recaudar menos dinero con eso, pero realmente los atacantes acceden a un número mayor de posibilidades de víctimas, porque puede ser más fácil que el jefe te pida que compre un cheque regalo para mandárselo a los clientes a que te diga que haga una transferencia a una cuenta extraña. Yendo más allá del correo electrónico, cada vez son más utilizadas las llamadas técnicas deepfake, por las que, usando inteligencia artificial, se generan audios o vídeos de personas que aparentemente son reales, pero no lo son. Imaginaros, es muy difícil detectar el fraude si al otro lado del teléfono tú estás escuchando la voz de tu jefe, o al menos se parece mucho a la voz de tu jefe. Si esto además lo unimos a que el teléfono del que te pueden estar llamando es el número móvil de tu jefe, porque han utilizado técnicas del tipo SIM swapping, pues es bastante difícil de detectar este fraude. Por último, el principio de escasez. Estamos más dispuestos a acercarnos a algo si notamos que es escaso o difícil de conseguir. O dicho en otras palabras, todo lo que es escaso tiene más valor. Esto se ve muy fácilmente en cómo reaccionan y actúan las personas en épocas de rebajas o en eventos tipo el Black Friday que vivimos el viernes pasado, aunque bueno, este año ha sido un poco diferente. La gente se vuelve un poco loca, es algo irracional. Pero realmente es un mecanismo del cerebro para garantizar la supervivencia. Imaginad que en vez de estar peleando por la última consola en oferta, lo estamos haciendo por agua y comida porque hay escasez. En ese caso,
tomárnoslo de forma tranquila no sería una opción inteligente, porque no nos garantizaría nuestra supervivencia. El problema es que el cerebro, de forma instintiva, no distingue entre una oferta comercial o una situación vital. Lo único que entiende es la escasez. Por ejemplo, vemos que solo quedan 2 horas para aprovechar esta ganga y nos lanzamos corriendo a comprarla para no perderla. ¿Quién no necesita un gorro con una luz integrada, verdad? Es más, vemos que tiene 793 comentarios, en su mayoría positivos. Con lo cual, si lo unimos al principio de prueba social que hemos visto antes, si tanta gente habla bien de él, pues no debe ser una cosa, no debe ser malo. Otro ejemplo, este reloj tiene una oferta increíble, pero solo quedan 9 unidades. O lo compro ya sin pensarlo, o me quedo sin él. Este mismo anuncio, o uno parecido, puede ser una estafa. Y una vez que lo haya pagado, pues jamás reciba el reloj que he comprado. De hecho, los estafadores utilizan mucho este principio de escasez. Suelen hacer ofertas muy baratas, con muy pocas unidades a la venta y con muy poco margen de tiempo para comprarlos, para que lo hagamos de forma instintiva, compremos sin pensar en lo que estamos haciendo. Los múltiples casos de la conocida como la estafa nigeriana también es un ejemplo claro de este principio. Nos ofrecen mucho dinero, pero tenemos que actuar rápidamente para conseguirlo, o de lo contrario lo perderemos. Este principio también se utiliza mucho en conjunción con el principio de autoridad en el caso del fraude del CEO. Lo que nos pide siempre es muy urgente y siempre tenemos muy poco tiempo para hacerlo. De forma que no podamos hacer comprobaciones y no tengamos mucho tiempo para pensarlo. Otro ejemplo, en este caso los atacantes utilizan un spear phishing, haciéndose pasar por el Departamento de Recursos Humanos otra vez, y mandan un correo a todos los empleados contándole que hay una nueva aplicación de ocio para empleados con descuentos y que los primeros 20 empleados en logarse van a conseguir un bono para 2 personas para, por ejemplo, los mejores baños árabes de la ciudad. Claro, corriendo la gente va a entrar a ese enlace y va a poner sus credenciales corporativas para conseguir ese premio. Bien, hemos visto que los atacantes utilizan los mismos principios que pueden utilizar Amazon o el Corte Inglés para conseguir engatusarnos. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Concienciación, concienciación y concienciación. Hoy no estamos hablando de hackear sistemas o de romper las protecciones, las barreras de protección de mi empresa. Estamos hablando de hackear personas, de persuadirlas para que hagan algo que normalmente no harían. Hay tecnologías que nos ayudan a detectar y parar algunas de las técnicas que hemos visto, pero la única 100% efectiva es que los usuarios estén lo suficientemente concienciados como para no hacer algo que ponga en riesgo la seguridad de mi empresa. Voy a dar algunas recomendaciones, pero como veréis, pues están basadas en el sentido común. Tengamos precaución con los correos, las llamadas, mensajes de WhatsApp, intercambio en redes sociales, incluso aunque sean con gente conocida. Sobre todo si nos piden información que no es habitual. Nunca le demos a nadie una información que habitualmente no se la daríamos. Ante acciones sospechosas, confirma siempre con la fuente, aunque sea el jefe y no llevemos una bronca. Devuelve la llamada, intenta localizarlo presencialmente. Si son temas económicos, reconfirma varias veces con varias personas, asegúrate antes de hacerlo. Por supuesto, no utilices tu equipo corporativo para temas personales. No metas ahí el USB de regalo que te ha mandado amablemente y sospechosamente la tienda donde compras habitualmente. Piensa bien qué información comparte en redes sociales, y esto no tiene ni siquiera solo que ver con la seguridad. Tengamos en cuenta que queremos que los demás sepan de mí, porque no solo lo ven mis conocidos, lo puede ver cualquiera. Y un ciberdelincuente puede utilizar toda esa información que publico para generar un ataque en torno a mi persona. Por supuesto, mantén actualizados tus sistemas de protección. Hemos visto que hay tecnologías que nos permiten parar o detener o detectar algunos de estos ataques, pues utilicémoslas. Por último, realiza simulaciones de ataques de ingeniería social. La mejor forma de concienciar al usuario, además de los cursos que podamos darle, es haciendo pruebas reales de cómo detectar ese tipo de ataques. Reales y además periódicas, que vayamos poco a poco haciéndole ver en qué cosas se tiene que fijar para que no le puedan pasar. Bueno, he ido más rápido de la cuenta, me ha sobrado tiempo y todo. Muchas gracias por su atención.